Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la zona horaria y el lugar donde usted se encuentre. Hoy les saludo, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero compartir con ustedes una palabra que sé que va a ser de mucha bendición. Está en la carta a los Filipenses, capítulo 1, los versos 19 al 23. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Nosotros como personas, como seres humanos, habitantes de este planeta, constantemente vivimos haciéndonos una serie de preguntas y de cuestionamientos, sobre todo cuando nos ponemos a pensar las razones por las cuales nuestro Dios, nuestro Creador, nos puso sobre esta tierra, sobre este universo. Y yo sé que esto lo decimos humanamente hablando, humanamente pensando. Muchas veces en transcurso de nuestra existencia, el ser humano se pone a pensar qué sentido, qué razón, qué motivo tiene la vida sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual fuimos puestos en este mundo? Y esa pregunta resulta ser a menudo una de las preguntas básicas de todo ser humano, una de las preguntas básicas que se hace la humanidad entera. Y sabemos que el ciclo de vida para la mayoría de los seres vivos, y en especial para los seres humanos, siempre es el mismo. No importa qué clase de ser vivo seamos, la gran mayoría cumplimos con este ciclo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y aunque algunos en este momento, con toda el raciocinio y con toda la posibilidad de escoger, quieren cortar el ciclo en la parte de nacer, esperar a crecer y luego morir. Lamentablemente hoy lo hemos visto y es una tendencia que se da mucho en nuestro país, no sé en los demás países porque no me he puesto a estudiar, a revisar algún tipo de información o algún estudio serio sobre el tema. Sin embargo, me he encontrado con que en lo que respecta a nuestro país, la población joven, los muchachos jóvenes están optando por decir o por creer, proyectarse. Sé que a una edad muy temprana, 18, 20, 22, menos de 25 años, proyectarse para no tener hijos. E incluso se encuentra uno jovencitos con la historia de que están programando hacerse una vasectomía. Incluso van a los hospitales públicos para que les programen una cita. Otros, los que tienen dinero, pues van a las clínicas privadas y se practican la vasectomía porque están dispuestos a no reproducirse. O sea, cumplirían nada más el ciclo de nacer, crecer y morir nada más. Pero tomemos en cuenta que son los 4 actos a los cuales el ser humano ha sido llamado, y estos 4 actos se suceden en un periodo tan corto que a veces nos resulta difícil creer que un porcentaje de la población del mundo tenga que pasar tantas penas, tantas calamidades, tantas dificultades para vivir un periodo tan corto de tiempo. Si usted lo analiza, tal vez no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica que tengamos que pasar tantas penurias para vivir un periodo de tiempo tan corto. Hablando de un promedio de vida, en nuestro caso, en Costa Rica, que ronda alrededor de los 80 años, que realmente es algo corto. 80 años es un periodo de tiempo muy corto. La mayoría
de la gente no lo logra. La mayoría de la gente no puede llegar a esta expectativa de vida y se quedan a medio camino. Algunos a temprana edad, 20, 40 años, otros 50, otros 60. Pero lo cierto del caso es que siempre hay una expectativa de 80 años, que de por sí resulta de ser un periodo muy poco, un periodo muy corto, tomando en cuenta lo que nos puede esperar después de que tengamos que entregar nuestra alma al Creador, o sea, cuando tengamos que partir hacia la eternidad. Y por ese motivo, hermanos, es que mucha gente se aferra a vivir intensamente cada segundo de su paso sobre la tierra. Usted escucha a las personas hablando de lo importante que es vivir cada segundo de una manera muy intensa, cada paso que dan con toda la intensidad que pueden. Y tanto es así que llegan al extremo de olvidarse de que Dios existe. Y digo que se olvidan porque en todos los seres humanos, independientemente de que digamos que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, o que no les importa a Dios, o que Dios no existe, como dicen algunos, todos los seres humanos nacemos con la conciencia de que existe un ser superior a nosotros. Tanto es así que los que se dicen ateos necesitan que exista Dios para poder negarlo. No podría existir un ateo sin el conocimiento o la conciencia de que Dios existe, porque si no, entonces, ¿qué negarían? No tiene ninguna razón de ser. Y la mayoría de las personas deciden dar rienda suelta a sus propios instintos, repito, basados en esta premisa de que hay que tratar de vivir con intensidad cada minuto, cada segundo sobre la tierra. Pues sí, pensando en que el periodo es muy corto, el periodo que vamos a vivir aquí. Siempre, y esto es otra de las mentiras, de las falacias que nos hemos inventado, que nos hemos creído y que fabricamos dentro de la burbuja del ser humano, que se nos ha enseñado a creer que lo único que nos llevamos es lo que disfrutamos. Lo único que nos llevamos es lo que disfrutamos mientras estemos aquí en la tierra y en este cuerpo. Y de ahí salió una famosa frase muy popular que dice: nadie me quita lo bailado, nadie me quita lo bailado. O sea, nadie me quita todo lo que yo he hecho en la vida, porque al final de cuentas es lo único que voy a disfrutar. A menudo escuchamos a la gente decir este tipo de cosas cuando necesitan de alguna manera justificar sus acciones. Sin embargo, tenemos que entender que en lo más profundo del ser humano existe un pensamiento o una idea de que algo hace falta en la vida. Todos los días los seres humanos nos levantamos y sabemos que algo nos falta. Y esos motivos hacen que la vida se convierta a veces en una carrera donde la mayoría de las ocasiones se tropieza con más desaciertos de los que se espera. Erramos más de lo que acertamos. Llegamos a tener más desaciertos que aciertos. ¿Por qué? Porque la carrera de la vida se convierte en una lucha contra el cronómetro, una lucha contra el reloj, en la cual pues se trata de alguna manera justificar cada una de las acciones que los seres humanos están tratando de llevar a cabo. Alguien dijo por ahí algo que me llamó la atención. Esta semana estaba chequeando por ahí un poco de material y me encontré una frase que me llamó la atención y dice así: la vida es un lienzo en blanco y debes lanzar sobre él toda la pintura que puedas. O sea, compara la vida con una obra de un artista en donde no basta con ponerle un color, no basta con ponerle unos cuantos colores, sino que dice hay que echarle toda la pintura que pueda. O sea, vas a tener que embarrar hasta el máximo el lienzo de tu vida para tratar de lograr la mayoría de cosas, porque eso es necesario, porque eso es parte de la existencia sobre la tierra. Esto, si se quiere o si lo analizamos de manera desde el punto de vista de la filosofía, es un pensamiento racionalista que pretende demostrar a través de la razón que lo que se piensa sobre la vida es correcto y las acciones que realizamos también son correctas.
Sobre todo si tratamos de vivir con la mayor intensidad posible. Entonces, la vida es un lienzo y hay que tirarle la mayor cantidad de pintura posible. O sea, tenemos que llenarnos de la mayor cantidad de acciones posibles, tenemos que cumplir con la mayor cantidad de propósitos o de metas. Por eso es que yo creo muy firmemente, hermanos, que lamentablemente los seres humanos hemos estado equivocados todo el tiempo. Y en esto sí tenemos que entender que ha sido el trabajo del enemigo. El diablo ha sido muy astuto en hacernos pensar a través de nuestra existencia que debemos buscar una razón lógica, o más bien un motivo para vivir sobre la tierra. Que cada día tenemos que levantarnos teniendo un motivo para dar nuestros primeros pasos. Cuando nos levantamos de nuestra cama y caminamos, tiene que haber un motivo, y eso es lo que el enemigo nos ha enseñado o nos ha hecho pensar. O sea, un motivo para satisfacer nuestras necesidades. Los días de celebración, los días cuando vemos a miles y a veces quizá millones de personas, días domingo, días de celebración, caminar hacia las diferentes iglesias con la esperanza de llenar su necesidad de Dios. Esto es algo muy común. Vemos a las personas ir con su Biblia bajo el brazo. Bueno, los que tienen esa hermosa costumbre de llevar la palabra de Dios consigo a la iglesia. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no logran este objetivo de llenar esa necesidad de Dios. Lamentablemente el día lunes muchos despiertan a la cruda realidad de que se debe volver a trabajar, como nos sucede la gran cantidad de ocasiones. Hay que volver a enfrentar los mismos problemas que han sido parte de la vida desde que todos nacimos. Y esto es importante meditarlo, porque la mayoría de los seres humanos, por no decir todos los seres humanos, nacemos siempre con una cantidad de problemas y preocupaciones que muchas veces estos problemas y estas preocupaciones pareciera que están metidos dentro de nuestro ADN. Si se analizan los esquemas de comportamiento de las diferentes familias, nos vamos a encontrar que hay problemas que han sido repetidos, o más bien han sido transmitidos de generación en generación, del abuelo al padre, del padre al hijo y del hijo al nieto, y así sucesivamente. La misma cantidad de cosas, las mismas preocupaciones, incluso muchas veces hasta la misma forma de comportarse, vienen a ser parte de ese patrón de comportamiento que tienen los seres humanos. Y esto, repito, de pronto uno se imagina que eso es parte del ADN y que el ser humano nace con eso. Cada semana que iniciamos, en nuestro caso, el día lunes, lo hacemos pensando en resolver cosas que han estado ahí han estado una serie de cosas que desde siempre tal vez han estado por ahí, algunas nuevas que hemos logrado recoger en el camino, que hemos podido arrimar o llegar a nuestra existencia. Por eso es que constantemente escuchamos a la gente decir una frase que para mí resulta lapidaria, porque esto de alguna manera nos vuelve hacia un pensamiento que nos reprime, nos mete dentro de ese constante volver hacia atrás, y es que la gente dice: no sé por qué Dios no se acuerda de mí, no sé por qué Dios no me escucha, no sé por qué Dios no me toma en cuenta. Y entonces, al creer estas cosas, de pronto pensamos que ni siquiera somos importantes para Dios, y se nos olvida algo que es precisamente parte de la vida del cristiano. Dios ya se acordó de nosotros cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz. Dios ya se acordó de nosotros cuando nos dio la oportunidad de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A raíz de todas estas cosas volvemos otra vez a nuestras prácticas cotidianas, a tratar de satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos, y volvemos al baile de la vida. Convertimos la vida en un escenario, en un salón de baile constantemente, porque cada uno baila su propia tonada, su propia melodía, tratando de hacer aquellas cosas que creen que le van a hacer feliz, que le van a satisfacer, pensando que si lo que hacemos
sintiendo algo de agrado, es bueno, entonces va a ser parte de lo que nos llevamos, cuando nos muramos. Vea qué pensamiento más poco analítico, porque si usted piensa con seriedad, ¿qué se va a llevar cuando parta de esta tierra? Absolutamente nada. Por eso la famosa frase, repito, que dice: nadie me quita lo bailado, nadie me lo va a quitar tampoco. O sea, lo que yo haga, lo que yo disfrute, nadie me lo va a quitar. Pero hay algo que es importante, en lo cual es importante meditar, y este sería un punto de conversación que todos debemos llevarle a las personas cuando vemos que estamos actuando a raíz de este tipo de comportamiento. Y es que resulta que hace un poco más de 2000 años nació un hombre quien aprendió un oficio, se convirtió en un carpintero. Era un carpintero judío que nació con un propósito específico. Y ese propósito era enseñarnos que no estamos en la tierra por casualidad. O sea, usted y yo no somos un elemento de la casualidad, no somos un producto de la casualidad, no somos un accidente de la creación. Vinimos a esta tierra con un propósito, y ese propósito es honrar la voluntad del Creador del universo, que nos ha llamado para que seamos un canal de bendición para muchos que andan por ahí sin rumbo fijo. Usted sabía que usted y yo fuimos llamados para ser de bendición a la gente que anda sin rumbo, a la gente que no tiene ninguna razón para vivir, no tiene ninguna expectativa, de esos que andan tratando de meterse en el baile de la vida todos los días para tratar de satisfacer esa necesidad, ese deseo que tienen de ser felices. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 35, nos dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Después de que este hombre vino y nació y se convirtió en un carpintero, pasó toda su vida desempeñando un oficio, entonces viene después y predica sobre un futuro diferente para aquellos que quieran seguirle. También hizo milagros maravillosos, de los cuales, hermanos, hoy también sigue realizando milagros creativos, milagros de sanidad, milagros de muchas formas, muchas maneras que el Señor Jesús sigue realizando. Y nos demostró, además de todo esto, nos demostró con su paso sobre la tierra que es posible vivir, y esto es importante, es posible vivir obedeciendo a Dios y sentir amor por esas personas que están en necesidad. No sé si usted en algún momento ha sentido ese dolor. Los evangelios nos cuentan que Jesús veía a las multitudes y sentía compasión. El Señor nos enseñó que es posible, que es necesario que cuando andemos por ahí viendo a las personas en necesidad, sintamos la compasión, esa necesidad de amor que cada uno tiene. Bueno, pues resulta que luego de que este hombre llamado Jesús, conocido como Jesús de Nazaret, murió en la cruz, en una cruz, para que Dios, nuestro Padre, recibiera su muerte en pago por nuestros pecados. ¿Ha pensado usted alguna vez en esto? Tal vez, si analizamos qué sentido tenía la vida para Jesús, bueno, el sentido específico que tenía la vida para Jesús era cumplir con todo ese ciclo, menos el ciclo reproductivo, porque Él venía con un sentido específico, y era precisamente darnos vida, y vida en abundancia, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero cumplió con el objetivo, se sometió a la voluntad del Padre y pudo, en un momento determinado de su existencia, darnos a nosotros esa vida eterna que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Pero su obra no terminó precisamente en la cruz del Calvario. Más tarde Jesús escogió y se le apareció a un hombre llamado Saulo de Tarso, un personaje muy famoso, conocido por nosotros como el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un hombre ordinario, común y corriente, un hombre soberbio, un hombre lleno de
muchos defectos, asesino de cristianos, tuvo que entender en un momento determinado que no eran sus méritos, porque era un hombre sumamente estudiado, tenía títulos, tenía una serie de cualidades que lo hacían candidato para ser gobernador, para ser jefe, para ser sumo sacerdote, lo que fuera. Sin embargo, un día el Señor llega y lo llama y lo toca y él dice, se da cuenta que no eran sus méritos, no era lo que él tenía, no eran sus caprichos, las obras que lo iban a acompañar a la eternidad. Ninguna de las cosas que había hecho lo iban a acompañar a la eternidad, sino única y exclusivamente la presencia de Cristo en su corazón. Por eso es que este hombre se viene a convertir en lo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, quien va a dedicar, a partir del momento en que Jesús lo llama, que Jesús se le aparece, va a dedicarse ese resto de vida que le quedaba al servicio de Dios y a predicar a Cristo como la única opción para los que no saben el verdadero sentido de la vida. Que ese verdadero sentido de la vida, hermanos, no está en la tierra, sino en una eternidad al lado de Dios Padre y al lado de Cristo Jesús. Eso precisamente nos lo enseña el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos que andar por ahí buscándole razón de ser a cada minuto de nuestra existencia fuera de la presencia de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, se encontraba precisamente en uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba prisionero en una cárcel de Roma y su vida se debatía entre dos deseos. Como dice el verso 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Si vemos el motivo por el cual escribe él, de alguna manera, él quería que lo liberaran de esa prisión. Él quería que lo absolvieran de las acusaciones que le hacían con respecto a su vida cristiana. Y es que, curiosamente, él estaba preso no por haber sido un asesino de cristianos, no por haber sido un hombre blasfemo, no por haber sido un hombre soberbio, sino más bien por haberse vuelto a Dios y por haber recibido a Cristo en su corazón. Ese era el verdadero motivo, la verdadera razón por la cual Pablo estaba preso en una cárcel de Roma. Y sin embargo, él estaba tan convencido de que era Dios quien lo había llamado, de que era Dios quien lo había libertado de la esclavitud del pecado, que él sabía que al final de todo ese proceso judicial que había llevado, cualquiera que fuera el resultado, porque los procesos judiciales en esos tiempos antiguos podían desencadenar en dos cosas: uno, que lo liberaran, y otro, que lo condenaran a muerte. Esas eran las únicas opciones que habían en ese momento. Y él sabía que al final de ese proceso judicial él no iba a ser avergonzado como ser humano, como hombre. O sea, su vida nunca hubiera sido un fracaso, tomando en cuenta todo lo que le había pasado, todas las calamidades, todas las penalidades que le había pasado en esa prisión. ¿Por qué? Porque todo eso que él sufrió, todo eso que él pasó, iba a servir para que Cristo fuera dado a conocer como la única razón de vida que él tenía dentro de esa cárcel. La única razón de vida, el único estímulo que él tenía era saber que él había sido llamado por el Señor y él tenía que predicar el Evangelio fuera como fuera. Por eso él hablaba de predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. O sea, estando en la cárcel, estando libre, como fuera, en el lugar donde le tocara que hacerlo, él lo iba a hacer. Ya no importaban sus títulos universitarios, no importaban sus estudios superiores, no habían doctorados, no habían licenciaturas, no habían maestrías para él. Tampoco importaba su doble ciudadanía, él era ciudadano judío y ciudadano romano. Hoy en día hay gente que anda detrás de una doble ciudadanía, los que quieren ser ciudadanos de Estados Unidos, que quieren tener la ciudadanía de su país y la ciudadanía de Estados Unidos como su meta, como su objetivo principal. Pablo decía que para él lo más importante era recordar que Dios se había fijado en él en uno de los momentos en que más equivocado estaba con respecto a la vida.
uno de los momentos en que él estaba más equivocado con respecto a lo que era su misión o su función sobre la tierra. Y esto, hermanos, debería ser también nuestro tema de reflexión, debería ser también nuestro pensamiento como hijos de Dios, que todos tengamos presente que Cristo en un momento de nuestra existencia nos buscó para darnos perdón de nuestros pecados. No fue que nosotros lo buscamos, no fue que nosotros anduvimos detrás de Él, no, fue que Él llegó, nos llamó y nos buscó y nos perdonó. Él nos dio perdón de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dice en los versos 21 y 22, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Y él mismo se responde, no lo sé, no lo sé. Salvo, pienso yo, salvo los suicidas, muy pocos pensamos si sería más provechoso morir o vivir. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Qué me sería más provechoso a mí, morir o vivir? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Sobre todo porque nos aterra la idea de tener que dejar este cuerpo. Sabemos que algún día vamos a tener que dejar este cuerpo y nos vamos a ir para una eternidad. Y a mucha gente le da miedo esa eternidad. Ayer compartía en la iglesia con unos hermanos y uno de ellos levantó la mano y me dice, pastor, es que si yo estuviera seguro para dónde voy, estaría tranquilo, pero no estoy seguro para dónde voy. Pues bueno, hay mucha gente que no tiene esa certeza hacia dónde va a ir. Y es que no han entendido cuál es la razón de ser de la salvación, cuál es la razón de ser de la gracia, por qué motivo fue que Cristo vino a darnos vida. Y esto sucede, hermanos, porque la mayoría de las veces no tenemos conciencia de que la eternidad, la vida eterna, no tiene comparación, ningún tipo de comparación con nuestra vida actual. Pablo comparaba su vida terrenal con su vida eterna y sabiendo que estar en este mundo no es algo muy agradable, porque realmente no es agradable. Las luchas, las penas, las tribulaciones, las dificultades que pasamos no son muy fáciles ni bonitas. Para nadie es un secreto que se pasan muchas situaciones difíciles. Entonces él decía, mi razón de vivir es tener un trabajo provechoso. Por eso habla de trabajo fructífero, un trabajo provechoso. O sea, él no se estaba refiriendo de ninguna manera en su trabajo físico a aquel que le producía dinero para vivir, porque él tenía un trabajo que le producía dinero para vivir, un trabajo secular. Él hacía tiendas y las vendía y eso le daba dinero para vivir. Todo lo contrario, su dedicación para él era servir a los demás y hacer que esas personas lograran alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Ese era su objetivo primordial, esa era su razón de ser, esa era su lucha de todos los días. Y él sabía que no podía escoger su futuro. Ninguno de nosotros podemos escoger nuestro futuro y decir, bueno, escojo la vida o escojo la muerte, porque a final de cuentas el futuro, nuestro futuro está en manos de Dios. No existe el futuro, nuestro futuro no existe, existe el presente, existe el pasado. Mañana no sabemos qué va a pasar. Dios sí lo sabe y ese futuro está en las manos del Señor. Y esa pregunta que debemos hacernos hoy, hermanos, si alguno pudiera escoger, si alguno de nosotros tuviera esa posibilidad de escoger, ¿qué escogeríamos? ¿Partir con el Señor o quedarnos viviendo en este mundo? Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, ¿qué escogería usted? ¿Partir con el Señor o seguir viviendo en este mundo? Muchas veces la gente, en su gran mayoría, sigue pensando como la gran mayoría, y es que debemos disfrutar al máximo nuestra existencia terrenal para que al final de nuestra vida, como dice la frase, nadie nos quite lo bailado. Pero hoy, hermanos, hoy quiero recordar las palabras del apóstol Pablo y que estas palabras se nos repitan, se nos reproduzcan en el transcurso de esta semana, cuando el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, hermanos, los insto para que aprovechemos bien nuestro tiempo,
Hay muchas personas que aún no conocen al Señor. Hay muchas personas, mucha gente que aún no conoce al Señor. Y mi instancia es que llevemos el Evangelio, lo llevemos a todas las personas que estén en necesidad, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo como manda el Señor. Que recordemos que si el Señor nos ha suplido, nos ha dado recursos para que prediquemos su palabra, utilicemos estos recursos, utilicemos el carro, utilicemos la casa, utilicemos todos esos medios que el Señor nos ha permitido y no desmayemos todos los días. Levantémonos con la firme convicción de que si el Señor nos llamó, Él nos va a respaldar y Él nos va a seguir dando día con día palabra para poder llevar a las personas que están en necesidad. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso yo hoy le deseo a usted en esta semana que la paz de Dios, que la paz de Cristo le guarde irreprensible para la venida de nuestro Salvador y que tenga una semana muy hermosa, muy llena de bendiciones. Saludos, hermanos, y un fuerte abrazo a la distancia.